hoy, con temor y con mucho temblor, estoy aquí. Amén, hermano. En el nombre de Cristo vengo. Amén. Y vengo a predicarles a Cristo. Amén, hermano. Sé que tengo hermanos que tienen mucho conocimiento de la palabra y me da gusto, ¿sí? Pero hoy Dios dispuso que las cosas fueran así y doy gracias por ello. Quiero empezar con el versículo que leímos. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo Mateo 7? Empezamos en el 21 y luego de ahí nos brincamos al 24 al 29, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el contexto? Esta es la parte final de lo que se llama el Sermón del Monte. En esta parte final Jesucristo, bueno, ya había llamado a sus apóstoles y le llaman el Sermón del Monte o de la Ladera porque como acostumbraban los maestros de ese tiempo, muchos de ellos se sentaban en esas zonas y empezaban a enseñar. Esta enseñanza va destinada principalmente a sus discípulos, pero también a la gente que estaba junto con él, conociendo. Y bueno, si hacemos una rápida recapitulación de lo que es Mateo, si nos vamos a Mateo 1 viene la genealogía, ¿no? Aquí nos explica la genealogía de Cristo. Si vamos a Mateo 2, vemos cómo llegan los magos de Oriente. Si nos vamos con Mateo 3, pues viene Juan el Bautista y cómo Jesucristo fue bautizado. Y así continuamos, ¿no? Luego si vamos a Mateo 4, Jesucristo es puesto a prueba. Si recuerdan, cuando Jesucristo es puesto a prueba por Satanás, ¿no? Que le ofrece infinidad de cosas y que Satanás también le recita versículos de la Biblia, ¿no? Y Jesucristo también le responde de esa manera. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Después de ahí, bueno, empezamos en el capítulo en Mateo 5 con las bienaventuranzas, seguimos con Mateo 6, que podemos decir la caridad sin hipocresía, y llegamos a lo que es Mateo 7, que es la parte que nos interesa en este lugar. ¿Qué sucedía en aquellos tiempos? En aquellos tiempos, ¿quiénes enseñaban al pueblo? Pues los escribas y los fariseos, ¿no? Y entonces estos escribas o estos fariseos o estos maestros, lo que hacían ellos era enseñarles de una manera falsa. ¿Por qué? Porque ellos, Jesucristo nos dice que ellos ponían cargas en la gente que ni ellos mismos podían llevar. Es decir, les enseñaban a guardar, les enseñaban a respetar, les enseñaban a seguir ciertas normas que ellos mismos no respetaban, ¿sí? Y entonces aquí vamos a encontrarnos con este versículo muy importante. En la parte 7 de Mateo, empezamos con, si tienen subtítulos en la Biblia como en la mía, empezamos con, dice el Mateo 7 del 1 al 6, dice el juzgar a los demás. Sí, ese es el título. Y luego dice la oración y la regla de oro, ¿sí? Venimos con la puerta estrecha y por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y llegamos a la parte principal, nunca os conocí, que es Mateo 7:21. En este Mateo 7:21, ¿sí? Si lo vamos a leer otra vez, si me acompañan por favor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Amén. Y de ahí a lo que llamamos los 2 cimientos, ¿sí? Que viene el título. En este dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí nos detenemos un momento, ¿sí? Y si observan en el versículo 24, ¿sí? Ahí en Mateo 24, me gustaría que fuéramos a Lucas, por favor, si me acompañan, este mismo versículo, vamos a Lucas 6, el 46 es el que, ¿sí? Lucas 6, 46, 47 y 48, por favor, vamos a poner nuestra atención ahí. Sí, Lucas capítulo 6, versículo 46, 47 y 48. Y volvemos a escuchar. El 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí en esta parte de Lucas nos explica un poco más qué tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que cavar, tenemos que escarbar hasta que encontramos la roca. En Mateo, pues es bastante sencillo lo que él nos indica. Nos indica de una manera más sencilla qué es lo que requiere esta enseñanza. Y bueno, vamos a continuar con cuál es la característica de un verdadero creyente. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de un verdadero creyente? Dice aquí, y los versículos son bastante sencillos. Sí, sí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo? A todos nosotros. A todos nosotros que escuchamos constantemente la palabra de Dios, ¿sí? Pero lo más importante de este versículo es, y las hace, nos indica que debemos, ¿qué? Poner en práctica esas enseñanzas. ¿Sí? Porque he conocido personas que recitan la Biblia al derecho y al revés y que la usan con una habilidad tremenda, más que la que yo puedo tener en mis pocos años de estar en el Señor. Pero la única diferencia es que no obedecen la palabra de Dios. Y Dios dice que el conocimiento en sí solo envanece. O sea, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve reconocer a Jesucristo y decir que es tu Señor? ¿De qué te sirve saber las Escrituras? Satanás también las sabe. Y las sabe bien. ¿De qué te sirve si no las pones en práctica? El día de hoy, que este mensaje tan sencillo, por el cual he estado orando durante una semana, para este momento, genere un cambio, un pequeño cambio en tu vida. Porque si como llegaste, saliste, entonces no he sido el instrumento adecuado para poder compartirte lo que Dios quiere. Gracias, muy amable. Lo que Dios quiere de ti. ¿Sí? Si al salir aquí, porque algo que hemos escuchado muy importante de nuestro hermano Agustín, que les ha insistido en las últimas 4 predicaciones, que se ha basado en la iglesia, que ha pedido reverencia, que ha pedido
que sirvamos, que ha pedido infinidad de cosas a todos los que estamos aquí presentes. Desafortunadamente, ¿sabe cuántas personas se han acercado a decir: hermano Pastor Agustín, su mensaje me llegó y yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo entiendo qué es lo que está pidiendo Dios de mí? ¿Saben cuántos, hermanos? Me sobran dedos de la mano para contarlos. Y entonces, regresando a esto y regresando al versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes somos los que hacemos la voluntad de Dios? Se supone que los cristianos, ¿no? Los separados. Los que podemos dar un testimonio allá afuera. Porque aquí adentro todos podemos ser como los fariseos de aquel tiempo, ¿no? Hacer largas oraciones, pararnos en las esquinas y ser reconocidos. Y decía el Señor Jesucristo: de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. O sea, son admirados por los demás, son aplaudidos, pero la recompensa que buscamos es la que Dios nos puede dar cuando este cuerpo caduque y tengamos que ir con Él. Y entonces, poner en práctica estas enseñanzas es lo que más importa. Si tú eres nuevo y acabas de venir a la vida de Dios y conoces muy poco, bueno, dale gracias a Dios, ¿no? Porque a lo mejor es poco lo que tienes que obedecer. Pero conforme sigues avanzando y sigues creciendo y te sigues discipulando y sigues conociendo a nuestro Dios, tienes que obedecer más. Porque si no sucede eso, si no experimentas un verdadero cambio en tu vida, de nada te sirve estar sentado aquí cada domingo. Es tiempo perdido. Es tiempo perdido. Porque el venirte a sentar aquí y no buscar verdaderamente a Dios, no buscarlo durante toda la semana, no tener comunión con Él, y sobre todo, el no obedecer lo que Él te pide, ¿en realidad fuiste salvado? ¿En realidad es tu Señor? Tendríamos que preguntarnos eso, ¿no? Porque si nos seguimos comportando después de haber conocido a Jesucristo como antes que lo teníamos, ¿hacemos alguna diferencia? Si me sigue gustando el pecado en el que estaba antes de eso, ¿hubo arrepentimiento? Y sin arrepentimiento, ¿qué? No hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. ¿Y qué es el arrepentimiento? Ir del lado contrario, o sea, caminar totalmente distinto. Entonces, las cosas que antes me gozaba como hombre, deja uno de disfrutarlas, de seguirlas. Cuando nosotros empezamos, mi esposa y yo sobre todo, a buscar al Señor, cuando nos entregamos a Él verdaderamente, teníamos muy buenos vecinos con los que convivíamos constantemente, con los que platicábamos. Pero curiosamente, vean cómo Dios nos va limpiando, ¿sí? De un día para otro, cuando se dieron cuenta que nosotros estábamos empezando a cambiar, que Dios estaba obrando ese cambio en nuestras vidas, empezaron a reunirse a escondidas de nosotros. Ya no nos invitaban.
Dejábamos de hacer esas personas que ellos buscaban en esos momentos. ¿Sí? Empezaron a reunirse solitos. Y entonces la conversación que teníamos en esas reuniones para mí empezó a carecer de sentido. Porque uno de ellos hablaba de lo bien que le estaba yendo en su vida y de todo el dinero que tenía, los otros de que su negocio y los otros que otra copita. Y entonces decía, gracias Dios mío, porque me diste entendimiento. Porque antes yo estaba ahí metido, escuchando la misma conversación semana tras semana. Nuestro cambio fue avanzando hasta que un día agarré uno de ellos y le testifiqué. Y le dije, yo en esto creo, he estado orando por ti, por tu esposa, por tus hijos. Me gustaría compartirte de las cosas grandes que ha hecho Dios en la vida de mi familia. No soy perfecto, pero sigo luchando todos los días para poder llegar a esa estatura. Digo, no quiero llegarlo, ¿verdad? Todavía siento, como decía un hermano, que estamos así como que del suelo 1 milímetro, pero bueno, ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los días. Y él me decía, Álvaro, ¿pero yo qué puedo necesitar de Dios? Mira mi trabajo, mira mis autos, déjate enseño mis cuentas de banco si quieres, mira mi familia. Digo, por eso te comparto esto, porque estás cegado y estás nublado como yo lo estuve. Y oro por ti para que Dios no tenga que quebrantarte o quitarte todo eso que tienes. Búscalo en este tiempo que tienes abundancia. No lo busques ya cuando tienes una vida deshecha, destruida, acabada. Porque desafortunadamente cuando buscamos a Dios y lo queremos obedecer es cuando ya estamos en problemas graves que pudimos haber evitado si hubiéramos sido obedientes a la palabra de Dios en el momento en que nosotros nos estábamos acercando a Él. Y continuamos, dice, poner en práctica la enseñanza recibida. De nada sirve que vengas a la iglesia cada domingo si saliendo de aquí se te olvidó. Si saliendo de aquí dices si los himnos estuvieron bonitos, la alabanza, si te sonrió el hermano, si no te sonrió, si cómo estuvo el mensaje, si no estuvo. No olvidemos a quién venimos a buscar. Venimos a buscar a Dios, venimos a ponernos a cuentas con Él, porque Él así nos lo pide, ¿no? Que separemos el día que está consagrado para Él, ¿verdad? Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Jesucristo está comparando a quien sí le obedece, a quien sí le reconoce como Señor, ¿sí? Los 7 días de la semana. Lo está comparando a un hombre sabio, cuerdo, sensato, maduro, atinado, razonable. Y pudiéramos agarrar otra serie de sinónimos para esa palabra. Así los está comparando Jesucristo, que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? ¿Qué significaría edificar su casa? Bueno, le pudiéramos dar muchos contextos, ¿sí? Porque en este momento no se refiere a una casa, a una construcción física y real, ¿no? El que edificó su vida, el que edificó su matrimonio, el que edificó su trabajo, el que edificó su noviazgo sobre la roca. Y en este texto, ¿quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo.
¿Sí? Entonces, el que está edificando su vida en las enseñanzas que Cristo nos está dejando es un hombre sabio, prudente, sensato. ¿Sí? Y entonces continuamos y dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Fíjense que aquí no nos dice, y a lo mejor, y quizás haya lluvia, o quizás haya fuertes vientos, o quizás haya ríos. Jesucristo les está asegurando que van a venir los problemas a tu vida. No es opcional. No es si tú quieres, te está avisando. Van a venir esos problemas. Y bueno, quizás ahorita ya los tengas encima, ¿no? Quizás en este momento ya los tengas encima. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿O qué es lo que debimos hacer? ¿Sí? Continuamos diciendo, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Qué dicha tan grande en este momento de mi vida poder decirles que vinieron los problemas, vinieron los fuertes vientos a mi vida, vinieron las tempestades y mi casa no cayó. Y doy gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios por ello. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta y si seguimos con la figura de la casa, ¿qué le pasaría a una casa en su exterior cuando azotaron los ríos, los fuertes vientos y golpearon contra aquella casa? ¿Qué sucede con la casa? Exteriormente puede tener marcas, ¿no? Que se tendrían que reparar, pero a lo mejor serían mínimas, ¿no? ¿Alguien vivió alguna vez en la costa, cerca del mar? No sé, yo sí. Y doy gracias a Dios porque solo una vez en todos los años que vivimos, yo vivía en Altamira, Tamaulipas, muy cercano de la costa, y en todos los años que vivimos solo tuvimos una alerta de huracán. ¿Y saben lo que era una alerta de huracán? Para nosotros no, era la primera vez, no sabíamos de qué se trataba. Tenías que salir apanicado, abastecerte de agua, de comida, tenías que encintar los cristales de las casas, tenías que hacer una serie de situaciones y una serie de preparación por si el huracán no se daba la vuelta y tocaba tierra. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo la gente sí está preparada para cuando van a venir estos ríos, estos fuertes vientos? Les anuncian por las noticias, les anuncian por la radio. Ya hay un plan que tienen que hacer y que tienen que cumplir. Pero entonces, ¿quiénes son los que deberían hacer un plan y avisarle a esta gente que no conoce a Jesucristo, que no sabe de Él? ¿Qué tendría que hacer para prepararse para ese huracán que Jesucristo nos está asegurando que va a llegar en un momento a tu vida? ¿Quiénes serían? ¿El pastor? ¿Los misioneros que están allá estudiando en el instituto? ¿O los que estamos aquí sentados?
Qué triste es ver cuando una persona que está alejada de Dios le llega el huracán y el fuerte viento. Yo no sé ustedes, pero yo siento impotencia. Y digo, por torpe, por desobediente, ¿por qué no le hablé cuando había oportunidad? Y entonces cuando un alma se pierde que estaba cercana a nosotros porque nosotros no hicimos lo que debíamos hacer, ya no lo veo como antes. Lo veo con mucho dolor. Y digo, ¿por qué estaba tan distraído en otras cosas que no eran importantes? ¿Por qué estaba tan entretenido en las cosas que no valían la pena? Es triste, pero es verdad. Y me ha dolido mucho la separación de seres queridos. Mi familia es grande, mi familia biológica, somos 11. Doy gracias a Dios porque un día una persona que asistía a una iglesia como estas, una mujer, la hermana Marula, escuchó estas palabras y obedeció. Y encontró a mi hermana biológica y le compartió y ella creyó. Y después de ahí, mi hermana Rosa le compartió a mi mamá y ella creyó. Le doy gracias a Dios por ello. Y después mi papá creyó. Y le doy gracias a Dios porque mi padre falleció. Pero sé que Él está con él. Y tengo la dicha y la fortuna de saber que cuando sea llamado, lo volveré a ver. Pero, como en toda familia y como en todo ser humano, engañado por los afanes que tenemos día a día, tengo aún 5 hermanos que no han querido entregarse a nuestro Señor. Y esos hermanos producen dolor. Y mis oraciones son, Señor, extiéndele sus días, por favor. No los vayas a llamar antes de que ellos acepten. Permítenos darle testimonio a sus vidas. Permíteme compartirles a cualquiera de los hermanos que ya hemos creído en ti. O si no somos nosotros, manda a alguien, por favor, Señor. Ten misericordia de ellos. Pero si no hubiera sido por esa persona que sí obedeció a Dios en lo que le pedía, mi presente y el de mi familia biológica hubiera sido totalmente distinto. Continuemos, hermanos. Decimos que estos problemas van a llegar. Yo acostumbro a decirles a mis hijos, dice, parafraseo un versículo que ahorita se los digo a todos, y les digo, mientras de ustedes dependa, no se metan en problemas, tengan paz para con todos. Cuando de uno mismo depende. Porque van a haber problemas y van a haber situaciones que no las vas a poder evitar y que no van a depender de ti. Y vas a estar ahí. Porque así nos los indica nuestro Señor Jesucristo. Y la cita completa es Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
si te es posible. ¿Sí? Ahora, veamos la siguiente comparación. Porque Jesucristo aquí nos está comparando un hombre sabio contra un insensato. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y si buscamos sinónimos de insensato, hay unos suavecitos y otros más fuertes, pero bueno, agarré en ese orden en que los encontré. Dice, lo compararé a un hombre demente, desquiciado, equivocado, sin sentido, necio, burro, absurdo, irracional. Y hay una serie más de sinónimos de la palabra insensato. Que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es este hombre insensato? Aquellos que solo escuchamos la palabra de Dios y no la hacemos. Aquellos que creemos que la salvación es venirnos a sentar aquí el domingo a escuchar un mensaje y creen que nuestro Dios es chiquitito, que solo está vivo los domingos un par de horas. Yo no sé en qué Dios creen ustedes, pero yo creo en un Dios todopoderoso que nos amó desde el principio de la fundación del mundo, que tuvo tanto amor que mandó a su Hijo para salvarnos porque sabía que con nuestras propias fuerzas no lo íbamos a lograr. Y no le importó hacer ese sacrificio. Y nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta el final, aún sabiendo lo que le esperaba. Murió por Álvaro, para que Álvaro alcanzara salvación y tuviera vida eterna. Y entonces ese Dios que dio a su Hijo, que nos amó desde el principio, que somos creación suya, ¿es un Dios solo de domingos, de 2 horas o de 3? Definitivamente me resisto a creerlo. El Dios en el que yo creo y al que yo sirvo es un Dios de 24 horas. 365 días al año. Y en ese mismo Dios les pido que ustedes crean. Porque no les estoy hablando nada que no esté escrito. Nada que Dios no les pida. Ya voy a terminar, por si los que ya están aburridos, luego dice mi hermano Agustín que ya se está haciendo hora. Entonces, vamos a ver. Dice, de nuevo, ¿por qué? Y esta pregunta las hago. Lo dice Jesucristo, no lo digo yo. ¿Por qué me llamáis Señor? Y no haces lo que te digo. Sería válido decir entonces, no me llames Señor. Porque a final de cuentas haces
lo que tú quieres hacer, no lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Entonces, no seas falso, porque a los hermanos podemos engañar. O sea, yo no sé, bien lo decíamos, la salvación es personal y es una relación con Dios, y yo no estoy calificado para decir si sí o si no. Solo Dios sabe. Él es el único. ¿Pero qué creen? Ustedes también saben. Ustedes también saben. Traía preparado algunos puntos, pero yo creo que redundaría. Entonces le pido a Dios que el día de hoy salgan y se pregunten y se dediquen unos minutos para decir, bueno, ¿qué tipo de hombre soy? ¿Qué tipo de mujer soy? Y entonces, accionemos conforme Dios nos revele. Si soy hombre sensato, demos la gloria a Dios por ello y sigamos trabajando por el Señor. Pero si no lo soy, estamos a tiempo. Es el momento. El Dios en el que creo nos ha dado oportunidades. El Dios en el que creo sabe que estamos en este mundo y que somos hombres y que somos mujeres y que tenemos necesidades y que también podemos debilitarnos y caer y fallar. Pero dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos cuando hay un verdadero arrepentimiento. Entonces les pido, hermanos, analícense de sí mismos. Piensen cuántas veces les hemos llamado, cuántas veces les hemos solicitado y les hemos pedido. Necesitamos quien nos ayude a participar en esta área. Necesitamos quien nos ayude a participar en esta área. Y bueno, si Dios no ha puesto tu corazón trabajar en estas labores tan sencillas a veces que tenemos, y Dios te formó y te dio la habilidad, el don y el conocimiento para trabajar en otra, pues hazlo y demos la gloria a Dios por ello. A final de cuentas, mientras más trabaje cada uno de ustedes y podamos decirle Señor, Señor, menos gente va a ir a parar al infierno. Vamos a tener menos inseguridad, vamos a tener menos situaciones que nos están absorbiendo. Y entonces, pues, hermanos, con mucho amor en mi corazón, les pido, examínense a sí mismos. Y si tienen que ponerse a cuentas con Dios, háganlo. Es el momento. Voy a terminar con esta lectura. ¿Sí? Mateo 7, 21. ¿Estamos ahí? Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos. ¿Cuántos de nosotros diremos en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces el Señor declarará: nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Oremos, hermanos. Poderoso Dios y Padre, sea a ti la honra y la gloria siempre, Padre. Te doy gracias, Señor, porque me tenías con temor y temblor. Yo tomo muy en serio, Señor, el estar aquí parado delante de los hermanos, y sé que solo soy instrumento tuyo, el más pequeño y el más oxidado de todos, Señor. Pero yo sé que tú nos dotas con tu espíritu, y cada uno de los que hemos creído en ti lo tenemos. Te pido, Padre, que este mensaje haya llegado a lo profundo de sus corazones, Señor, y que podamos examinarnos todos nosotros, a nosotros mismos, y entender qué es lo que quieres de nuestra vida. Te doy gracias, Padre, porque en la semana tú has ido con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has traído aquí a las personas que tenían que escuchar este mensaje. Gracias, Padre, por poner ese mensaje. Gracias te damos, Padre, porque tú te has manifestado grandemente con los hermanos. Te pido por mi hermano Agustín, Señor, para que tú seas con él, le guardes y sea de bendición para los hermanos con los que están en este momento compartiendo a ti, Señor, porque lo único que vale la pena hablar eres tú, Señor. Te pido también por el hermano Sebastián, que en este momento está en la misión de Tierra Fría, Señor, también compartiendo tu mensaje. Y te pido por el hermano Miguel, Señor, que lo cuides también y lo lleves y lo traigas con bien, porque él va a estar en la misión de San Felipe. Gracias, Padre, porque tú estás levantando de esta iglesia a hermanos que estaban dormidos para servirte, Señor, para honrarte con su testimonio, no aquí adentro, Padre, sino allá afuera, donde tú necesitas que estemos trabajando, donde necesitamos a los verdaderos cristianos, Señor, en sus casas, en sus trabajos, con sus vecinos, en la calle. Ahí te pedimos, Señor, que nosotros podamos manifestar en quién hemos creído, Padre. Te pido también por aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros, Padre, para que tú les abraces, les cobijes y sientan tu amor, sobre todo aquellos que su impedimento fue la enfermedad. Padre, yo sé que tú eres poderoso para dar la salud a cualquiera de mis hermanos si es tu voluntad, pero también sé que tu voluntad se debe de cumplir. Y si alguno de ellos va a ser llamado por ti, Señor, extrañaremos su compañía, pero nos regocijaremos porque Él dejará de estar sufriendo y te verá cara a cara. Te pedimos pues, Padre, porque nos acompañes el resto del día, Señor, y nos bendigas abundantemente. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén.